Buenas tardes, apreciados alumnos. En nuestra asignatura de elaboración de proyectos sociales, según nuestra conversación de la fecha de ayer, quedamos en ir avanzando un poco más en nuestros contenidos. Entonces, en ese sentido también, este material para que pueda servirles de guía e ir elaborando, ir desarrollando los contenidos de nuestra asignatura. Esta es nuestra plataforma. Tenemos así una visión general de lo que es nuestro curso en la plataforma. Tenemos el primer apartado de la introducción, en el que estuvimos desarrollando los primeros pasos de nuestra asignatura. Y en este apartado tenemos las grabaciones de las clases. En el siguiente tenemos el árbol de problemas. En el árbol de problemas estuvimos identificando problemas y generando las causas y efectos que producen estos problemas. Entonces, en eso consiste nuestro árbol de problemas, que vamos a mirar un poco cuáles son las actividades que estamos teniendo pendiente de desarrollar. En la unidad 2 tenemos el primer apartado, que es el primer contenido, que es pasos previos. Pasos previos, tenemos dos actividades que son la resolución de una guía de preguntas. Entonces es resolver esas preguntas en esta tarea 2. Y la tarea 3 consiste en elaborar un árbol de problemas de acuerdo a la situación que ustedes encuentren en su entorno. También les estuve dejando algunos ejemplos. Aquí les voy a mostrar. Bueno, nuestra actividad nos pide elaborar un árbol de problema en forma individual que contenga un problema central, mínimo 3 causas y mínimo 3 efectos. Para el efecto, para los que no tengan alguna percepción de una problemática, les dejo aquí unos ejemplos de situaciones problemáticas de las cuales se pueden agarrar. Aquí voy a compartir con ustedes para que puedan ir viendo. En este apartado está agregado como un archivo. Bueno, tenemos algunos ejemplos de posibles temas para elaborar el árbol. Baja productividad. Esta baja productividad puede ser de una empresa, entonces por eso no especifico cuál es baja productividad directamente, que puede ser aplicable a cualquier empresa o institución. Embarazo a temprana edad también es una situación problemática que aqueja a la sociedad. Tenemos otro ejemplo: altos índices de delincuencia. Drogadicción es el siguiente ejemplo. Otro es bajos ingresos de padres, es una situación problemática actual también. El trabajo infantil, que vemos que abunda realmente en nuestra sociedad. Este es otro ejemplo: la desigualdad social y económica. Entonces, este es una situación problemática que engloba realmente varias situaciones dentro de ella. Después tenemos medio ambiente no favorable para el estudio. Esto es basándose un poco en la realidad también de ustedes como estudiantes universitarios, y esta situación problemática puede ser como ejemplo para el desarrollo del árbol. La baja calidad educativa, ustedes pueden tomar como ejemplo, pueden adaptarlo a la situación de los colegios, de las escuelas y así también de la universidad. La baja inserción laboral, otra situación problemática. Alta deserción escolar, puede ser en la educación superior o en otros niveles escolares. Ya pueden adaptarlo también a la realidad que ustedes perciban. Recursos humanos no calificados, baja calidad educativa. Eh, entonces, estos son algunos ejemplos de posibles temas que pueden utilizar para elaborar sus árboles. Tener en cuenta cuáles son las causas y cuáles son los efectos que producen, cuáles son las consecuencias, también podríamos llamarlas. Diferenciar también entre causas y efectos. En algunos casos son muy similares, pero es importante entonces tener claro cuál es el causante y cuál es la consecuencia. Bueno, entonces esta actividad va a consistir en esto. El diseño de este árbol de problema no necesariamente debe ser elaborado dentro de una imagen de un árbol. Puede ser directamente citado, o también pueden utilizar un mapa mental o un diseño que nos provee también los procesadores de texto, como a ustedes les quede más fácil. Para la gente que no tiene
acceso directo a computadoras, lo pueden hacer en sus cuadernos, escanear y alzar eso como entrega. Bueno, esa es la actividad entonces que se plantea en este apartado. Después de eso, vamos a pasar en el otro contenido de la unidad 2, que es la identificación y delimitación de nuestro problema. El siguiente contenido, que es parte de la unidad 2. Vamos a mirar en primer lugar un material de lectura, que es a modo de darle las informaciones sobre el tema. Este material de 3 a 4 páginas, entonces van a encontrar cuáles son los conceptos principales que se refieren a la delimitación de problemas. Esto es importante hacer una breve lectura al menos y después para poder dar respuesta a una guía de preguntas que es a modo de dejar fijada la experiencia de lectura. Bueno, ¿y cuál es esa consulta? Aquí en este material voy a verificar si es que de repente está incompleto para poder cargarles de vuelta. Pero creo que está toda la información necesaria. Bueno, la tarea correspondiente a este material de lectura consiste en dar respuesta a unos cuestionamientos. Aquí, que es la tarea 4, van a encontrar anexado en este apartado donde dice desarrolla la guía de actividades y acá van a encontrar adjuntado. Aquí les voy mostrando cómo es el proceso para que ustedes puedan después acceder. Las actividades. La guía número 4 nos pide responder a 8 preguntitas referidas a nuestro material de lectura. Es nada más que mirar de vuelta nuestro material e ir dando respuesta. Tenemos cuáles son las razones por las cuales se obtiene el éxito esperado en las decisiones. Esto ustedes mismos pueden también darle respuesta, inclusive sin dar lectura todavía. Y los demás sí ya se refieren directamente al material. Bueno, en eso consiste esta guía y con eso vamos cerrando la unidad 2. La unidad 2 entonces es hasta delimitación de problema y hasta esta guía. Luego de esta actividad, vamos a tener nuestro examen parcial, que va a ser el día viernes, y vamos a tener entonces solamente estos contenidos iniciales. ¿Cuáles son? Todo lo que estuvimos viendo en la parte introductoria y que es la unidad 1. Luego la unidad 2, que dividimos en pasos previos y también en delimitación de problemas. Entonces, hasta esta actividad es para nuestro examen parcial. Leer un poco estos materiales y con estas guías de preguntas que se fueron respondiendo, van a permitirles también tener ya un panorama de cómo va a ser la evaluación parcial. El viernes va a estar habilitado entonces de a partir de las 18 hasta las 22 horas y se va a poder ingresar durante 60 minutos para dar respuesta al cuestionario de la evaluación parcial, que de momento está oculto todavía para ustedes. Ya van a estar teniendo en ese día habilitado. Bueno, después seguimos mirando nuestro curso. Vamos ya directamente después en lo que se refiere al diseño y ejecución de nuestro proyecto social. Bueno, en el apartado, vamos a mirar de vuelta nuestros apartados. Hasta ahí, entonces, nos quedamos en el árbol de problemas y después vamos a pasar a la evaluación parcial. Después de eso, vamos a pasar al siguiente cuadro, que sería ya a partir del lunes o para la gente que ya esté terminando de dar respuesta a sus guías de trabajo, pueden ir mirando ya este apartado de diseño de proyecto. Todos los materiales ya están habilitados en plataforma. No significa que es para entregar ya no más, sino más bien para darle ya oportunidad de que puedan tener y darle lectura. También para los que ya van avanzando, para que puedan formar sus grupos de trabajo. Bueno, en el apartado de diseño de proyecto, entonces vamos a habilitar para ir mirando cuáles son los materiales que les estuve cargando.
En primer lugar, tenemos un enlace, un tutorial en donde nos habla acerca de cómo elaborar un proyecto social. Es un video corto que ustedes pueden acceder luego a mirarlo con tiempo, ¿verdad? Bueno, aquí les voy mostrando para que puedan ver también. Van a tener de esta forma. Después de observar ese material audiovisual, tienen también disponible un material que le denominé elementos para elaborar un proyecto. A partir de este apartado ya nos enfocamos al diseño, a la planificación de nuestro proyecto propiamente. Y entonces nuestros pasos para la elaboración del proyecto vamos a encontrar en este material. Elementos, aquí ya tenemos el material incrustado. En un PDF resumido de unas diapositivas de PowerPoint, entonces les estuve dejando aquí habilitado ya para que ustedes puedan observar cuáles son esos pasos que se necesitan hacer. En primer lugar, refrescar un poco la memoria de cuáles son los elementos para elaborar un proyecto. Sabemos que un proyecto puede tener varios tintes, varios enfoques. En este caso, el proyecto que nosotros vamos a elaborar, que ustedes van a elaborar, es un proyecto enfocado a la sociedad. Por eso también a la sociedad, a la humanidad. Por eso le denominamos proyecto social. Bueno, y la formulación precisa y concreta de un proyecto exige conjugar armónicamente todos los pasos que llevan a la consecución del mismo. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? En la fase de diagnóstico, luego la identificación, diagnóstico de necesidades. Ahí hablábamos mucho al inicio de poder percibir la necesidad de nuestro entorno. La mayoría me decía, inclusive algunos compañeros me decían, nosotros somos vecinos, nuestras necesidades son similares. Perfecto, entonces vamos a dividirnos por sectores, entonces en el caso de que tengamos compañeros de la misma zona y trabajemos acerca de una necesidad percibida. Esa sería la fase de diagnóstico de necesidades. Luego pasamos a la identificación de objetos. En la identificación de objetos, entonces vamos a ir delimitando nuestros objetivos, cuáles son las metas que por consecuencia vamos a tener. Después pasamos a la especificación de actividades. En esa especificación de actividades vamos a elaborar nuestros cronogramas de actividades y quiénes son los encargados de tal y cual labor. Entonces, eso también vamos a tener bien especificado. ¿Y cuáles son las variables también que vamos a tener? Bueno, y por último, el tiempo, perdón, anterior a eso, el tiempo de ejecución. Hablábamos de la localización, que tenemos que tener bien definido cuál es la localización de nuestro proyecto y también el tiempo en el cual se va a ejecutar. Una característica muy importante del proyecto social es que es temporal. Este proyecto, el proyecto social no dura para siempre. Se establece un periodo de ejecución del proyecto. Entonces, en este caso, como nosotros tenemos un corto periodo de tiempo, vamos a establecer los días que ustedes van a estar haciendo realmente esa actividad. Después, es muy importante también este punto de determinar los recursos que se dispone para llevar a cabo el proyecto. Hablábamos de cuáles son los recursos. En el material que les estoy dejando también van a ver a qué nos referimos con recursos. Recursos humanos, recursos económicos también, que a pesar de que el proyecto no sea de enfoque económico, necesitamos de recursos financieros para poder solventar las actividades que vamos a tener. Y también necesitamos saber cuál es la financiación de ese presupuesto, cómo vamos a financiarlo, si van a ser por aportes de los compañeros, por actividades, de repente si el tiempo daba, si era un poco más extenso, si las actividades iban a ser financiadas por medio de otras actividades, como una venta de hamburgueseada o un sorteo de repente que permita recaudar fondos. Eso se podría dar también si el periodo de tiempo en el que se dispone, se pudiera establecer eso.
Bueno, después de los elementos, entonces vamos viendo en nuestro material. Les voy a ir dejando la naturaleza del proyecto. Ahí van a definir cuál es la idea central, cuál es el origen del proyecto o la necesidad que origina este proyecto. Bueno, y después vamos a fundamentar, vamos a especificar los antecedentes que se detectaron en el diagnóstico y justificar el porqué. Justificar el porqué implica determinar la importancia de la ejecución del proyecto, determinar también la importancia de la necesidad que se detectó, de la satisfacción de esa necesidad. Es muy importante entonces la justificación y señalar algunos elementos que puedan hacer que justifique realmente la estrategia que queremos seguir. Bueno, el siguiente paso van a ser los objetivos. Los objetivos que nosotros nos vamos a trazar van a ser un objetivo general y algunos específicos. Después de los objetivos vamos a tener meta. Una meta va a ser la cuantificación de nuestro objetivo. Queremos dar almuerzo a una comunidad indígena. Entonces, es nuestro objetivo. ¿A cuántos miembros de la comunidad indígena y en qué periodo de tiempo queremos dar almuerzo? Eso sería nuestra meta, por ejemplo. Y esto debe ser real, debe ser una meta realista y alcanzable. Sabemos que si, siguiendo con este ejemplo, si nos pusiéramos como objetivo general dar almuerzo a una comunidad indígena, a toda una comunidad indígena, si pusiéramos como objetivo, entonces sería tal vez un poco irreal, un poco inalcanzable nuestro objetivo atendiendo a los recursos económicos que necesitaríamos y también al periodo de tiempo que eso conllevaría. Entonces tengan en cuenta que la meta sea real y que sea alcanzable con todos los recursos que ustedes dispongan. Tal vez algunos dispongan de más recursos en el sentido de que algunos tengan grupos de 4 y otros, por ejemplo, trabajan en forma individual. Entonces, inmediatamente el grupo de 4 tiene mayor recurso humano que el que va a trabajar en forma individual. Bueno, después de establecer las metas, entonces, vamos a pasar a delimitar bien nuestra localización. Vamos a tener en cuenta dos aspectos importantes, que es la macrolocalización y la microlocalización. ¿A qué nos referimos con macrolocalización? Nos referimos al entorno grande. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es el departamento en el que está involucrado nuestro proyecto? Si vamos a ir al entorno macro, en primer lugar, entonces nuestra macrolocalización sería eh, el Paraguay. Vamos disminuyendo. ¿Cuál es el departamento? El departamento de Caguazú. ¿Cuál es la ciudad? El departamento, es la ciudad de Coronel Oviedo. Hasta ahí entonces sería nuestra macrolocalización, por ejemplo. Y nuestra microlocalización se refiere a la ubicación exacta en el cual nosotros vamos a ir a ejecutar nuestro proyecto. Entonces la microlocalización puede ser, si voy a ir a dar almuerzo a una comunidad indígena, mi microlocalización podría ser indígenas apostados en en el costado o en inmediaciones del IPS de Coronel Oviedo. Por ejemplo, que ahí me viene en mente que siempre están apostados. Bueno, entonces ese sería un ejemplo de microlocalización. En el trabajo que ustedes van a presentar, van a planificar en el proceso, en el documento, pueden utilizar referencias gráficas. ¿Qué significa eso? Pueden agregar un gráfico que represente la macrolocalización, que represente, por ejemplo, al departamento, y pueden en la microlocalización utilizar una ubicación por GPS o por Google Maps directamente que les dé una ubicación exacta del lugar donde van a asistir. Entonces, con eso también para que haya identificación gráfica. Bueno, después avanzamos. En la metodología se van a expresar todas las actividades que van a desarrollarse y las acciones y procedimientos que van a ser necesarias para eso. Vamos a especificar entonces todos los pasos que se van a llevar. Siguiendo con el ejemplo del almuerzo,
tendrían que ustedes entonces tener entre los procedimientos la adquisición de productos para el almuerzo, la cocción de los alimentos, entonces también la entrega de alimentos, el compartir, todo eso tiene que estar dentro de la metodología y eso está también especificado en el cronograma que van a elaborar. No se preocupen que al final de esto les voy a mostrar el ejemplo. Bueno, la ubicación en el tiempo, entonces hablamos de la localización, después ahora entonces hablamos del tiempo. ¿Cuándo va a ser? El orden cronológico de las actividades. Si estuviésemos haciendo una definición de actividades de una empresa, esto sería el fluxograma. El fluxograma, ¿qué es lo que hace? Nos indica dónde inicia la actividad, cuál es el proceso que se realiza hasta que se pueda ejecutar esa actividad. Todo nos indica quiénes son los responsables de cada paso. Entonces es así como hacemos un fluxograma, ¿verdad? Y también los tiempos que se pueden demorar en cada uno de esos procesos. Y en este caso, nuestro fluxograma va a ser la ubicación en el tiempo, va a ser la calendarización de nuestro proyecto. Y este va a ser la base para nuestro proyecto, ¿verdad? Porque acá podemos utilizar nuestro calendario, nuestro calendario de actividades, nuestro detalle de todo lo que se va a realizar. Se me fue el término, pero ya enseguida les doy de vuelta. Bueno, el siguiente paso entonces es recursos humanos, mencionar la cantidad y la calidad de las personas que van a estar involucradas. Los recursos materiales, ya habíamos hablado también de qué implica. Los recursos financieros constituye el presupuesto y cómo va a ser financiado. Ya mencionamos eso. Y aquí tienen un ejemplo de cuáles son las fases de un proyecto, que a grandes rasgos ya hablamos del diagnóstico, la planificación, la aplicación y la evaluación. Luego de ejecutar un proyecto social, corresponde evaluarlo también. Entonces, en la evaluación tenemos que ver la evaluación del diagnóstico, del proceso y la evaluación final. Con esto se puede lograr hacer un informe detallado de dónde hubo fallas. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Este resumen les va a ayudar también para poder ver claramente cuáles son los puntos que se tienen que elaborar. Bueno, después de esto, entonces, este material es la guía de qué es lo que tienen que hacer en su proyecto, en su planificación, en su proyecto escrito. Y después les estoy dejando un modelo de proyecto. Primeramente les dejo el material y después les doy un modelo de proyecto elaborado por un grupo de alumnos de otra sede inclusive, para que no haya temas hechos aquí. Con este van a poder mirar un ejemplo. Ustedes tienen que tener en cuenta que un ejemplo no les debe limitar. No significa que así mismo tiene que ser. Es solamente a modo de que ustedes tengan una idea de cómo presentar. En este caso, desde el capítulo 1 les estoy agregando esta parte. Tiene que tener una parte preliminar. ¿Cuál es la parte preliminar? Tiene que tener una carátula, un índice, entonces una introducción y después iniciar ya con el desarrollo. Tienen aquí una guía para poder ver cómo elaboraron sus trabajos. Si se dan cuenta en el formato, al menos está muy bien prolijo. Y la particularidad de este ejemplo, por eso es que les agregué, que no es muy extenso. En cada punto del trabajo tienen lo justo y necesario, como normalmente queremos hacer, y también por la premura de nuestro tiempo, por el corto tiempo que ya estamos teniendo para la elaboración de nuestro trabajo. Entonces, lo ideal es que sea corto. Y en este caso, entonces, estamos teniendo este modelo que ustedes van a poder guiarse después. Tienen todos los aspectos de los cuales ya estuvimos hablando. Pueden guiarse también de este modelo o lo ideal es que ustedes también creen, ya tenemos la macro localización,
Si ustedes quieren crear su propio formato, entonces de igual manera va a estar bien. Bueno, esto es a modo de ejemplo nada más de un proyecto. Aquí tienen, por ejemplo, su cronograma de actividades, sus recursos, los materiales. Entonces, todo esto para que ustedes puedan guiarse. Bueno, después de esto, entonces con esto ya van a poder elaborar en su totalidad la planificación del proyecto. Y con esto ya estaríamos cerrando prácticamente lo que es nuestro módulo. Y las siguientes actividades ya serían para el cierre. Con la elaboración de este documento, ustedes van a estar respondiendo a algunas tareas. ¿Y cuáles son? Por parte van a ir haciendo y entonces eso va a permitir que ustedes puedan dar respuesta a esas tareas. La siguiente actividad entonces es la tarea 5. Con eso vamos a ir sumando. En la tarea 5, aquí tienen adjuntado, les voy a mostrar, van a dar respuesta a los primeros puntos del trabajo. Entonces con esto van a ustedes estar formando su planificación del proyecto. Van a responder denominación del proyecto, naturaleza del proyecto, fundamentación, marco institucional, finalidad, objetivos. Esta es la primera parte que necesitan hacer. En primer lugar, entonces, van a elegir un tema y van a conformar el grupo para realizar el proyecto. Máximo 4 integrantes. Entonces, cuando tengan ya definido esa parte, van a poder completar estos ítems. Completar y entregar estos ítems va a tener una valoración de 5 puntos, que es nada más que lo que ya estábamos viendo en el ejemplo, solamente para ir estructurando en forma ordenada. Bueno, entonces, en primer lugar, va a ser la tarea 5. Después, dividimos en 3 partes la planificación de nuestro proyecto. La tarea 6 nos va a pedir los elementos siguientes del proyecto, ya una vez conformados los grupos. Ahí van a poder especificar la localización física, la especificación operacional de las tareas, los métodos y las técnicas a utilizar y el calendario. Entonces, en eso consiste la siguiente actividad de 5 puntos de vuelta, que es la segunda parte de nuestra planificación. Y por último, en la tarea 7, por parte vamos haciendo, en la tarea 7 van a completar los últimos elementos del proyecto y son determinar los recursos humanos, materiales, financieros, presupuesto y financiación, que son de vuelta a otros 5 puntos para la respuesta de estos ítems. A modo individual se responden estas actividades hasta el número 7, entonces para que puedan tener acumulados sus puntajes. Luego de terminar de responder estas actividades, ya van a tener armado su proyecto final. Y ese proyecto final sí se va a entregar ya en forma grupal. Una sola entrega por grupo va a ser ya después de terminar la tarea 7. La tarea 7 se entrega y con eso significa que ya terminaron su proyecto. Y ahí van a pasar a la entrega de proyecto final, que es el siguiente punto. Entrega de proyecto final. Acá está el apartado ya habilitado. Este apartado está habilitado hasta el 22 de diciembre, hasta las 21:30 horas, que son 15 días de tiempo todavía. Habíamos conversado que vamos a dejar este tiempo en consideración a todos los compañeros que puedan terminar antes y tal vez algunos que no puedan terminar todavía para antes de esta fecha. Entonces, hasta esta fecha van a tener disponible para la entrega del trabajo final, así como les digo, repito, hasta la tarea 7 cuando se culmina significa que ya se terminó de hacer el proyecto. Solamente falta unificar ese material, ponerle la parte preliminar y entregar. Entonces aquí van a encontrar cuáles son los criterios para la evaluación también para que se guíen de eso. Y cuando terminan de hacer su planificación de proyecto, en el último van a entregar
la evidencia de su ejecución. El proyecto, la entrega grupal, lo hace solamente uno. Ese proyecto culminado va a ser de 30 puntos y la entrega de la evidencia va a ser de 20 puntos, que es un material audiovisual. Pueden ser fotos recopiladas y arman con eso un video. Ese video pueden alzarlo en la nube, en su Drive, y entonces copian solamente el enlace. No cargar video completo porque nuestra plataforma no va a soportar. También el video puede ser publicado en YouTube y cargan el enlace. Con eso se culmina nuestra asignatura y con eso ya tienen ya todos los pasos a elaborar. Voy a estar atenta a las consultas que puedan surgir y ahora es solamente entrar en producción de trabajo. Sabemos que la materia de elaboración de proyectos es a nivel de tutoría, entonces ya nos queda trabajar en forma grupal. Muy bien, muchos éxitos para este proyecto y espero que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.